Estamos en el Senado con don Gregorio Peces Barba, actual rector de la Universidad Carlos III. Me quedan dos telediarios. ¿Dos telediarios? El viernes cedo los poderes. Se ha pasado mañana. ¿Lleva usted una vida más tranquila desde que dejó el alto comisionado de las víctimas? Bueno, sí, más tranquila, sí. Aunque la universidad ocupa mucho y es mucha responsabilidad, pero en fin, ya se han hecho con mucho orden las elecciones y viene un nuevo rector, don Daniel Peña, que es una persona muy estimable y que yo creo que lo va a seguir haciendo muy bien. Como padre de la Constitución, como le había presentado, ¿qué cree que se hizo mal para que el Senado tenga un papel tan escaso en la vida política española? Que no se desarrolló la afirmación de que es la Cámara de Representación Territorial. No se sacó la consecuencia a eso. La forma de elección de los senadores es por provincias, en fin, que yo creo que todo eso hay que reformarlo. Hay que hacer de verdad una Cámara de Representación Territorial donde exista una mayor presencia de las comunidades autónomas y una mayor presencia de los problemas que afectan a las comunidades autónomas. Si tuviera más peso el Senado, ¿se aplacarían las ansias nacionalistas? Hombre, yo creo que sería una de las cosas. En todo caso, los nacionalistas, digamos, separatistas, hay que decirles que para conseguir eso hay que ganar las elecciones y nunca las van a ganar por sufragio universal y en toda España. ¿Se va a presentar Batasuna? ¿Al final lo va a conseguir? Bueno, pues yo creo que no debe ser y que no debe engañar a las autoridades. Espero que no, y yo espero de la pericia, de la policía, de la Guardia Civil, de la Ertzaintza y del Ministerio Fiscal y de los jueces que eso se evite. ¿Y usted, que vivió de cerca el sufrimiento de las víctimas, cómo cree que se están tomando ahora el caso de Juana? Bueno, yo creo que... ¿Y qué opinión le merece a usted? En tanto en cuanto les desaparezca, les vaya desapareciendo la parte más afectiva, se darán cuenta de que es una decisión acertada que ha evitado, yo creo, que males mayores. Muchas gracias. Muchas gracias.